Comienza A las Fuentes de la Fe en Tierra Santa, un programa dirigido por el padre Francesco Voltaggio. Queridos amigos de Radio María, hola a todos, Shalom Lekulechem, Salam Milal Jami'. Estamos transmitiendo desde Jerusalén en este tiempo difícil, duro de guerra para Tierra Santa, Oriente Medio y pedimos al Señor con todas nuestras fuerzas el don de la paz. Por eso empezamos este episodio con el canto Salam, Shalom, que quiere decir paz en árabe y en hebreo. Hoy me gustaría hablar de un tema que rompe un poco con el orden cronológico de los evangelios que estamos siguiendo, pero que me parece muy interesante en muchos aspectos en este tiempo también de Cuaresma que estamos viviendo. En primer lugar, me parece importante para profundizar en nuestra fe en el Nuevo Testamento, en Jesucristo, pero también en el cristianismo primitivo de los primeros siglos, para ir a las fuentes, a los orígenes de la Iglesia. Y me gustaría hoy tratar el espacio sagrado en el judaísmo y su importancia para el cristianismo primitivo. Por lo que es un tema que también tocará la liturgia, la arquitectura sacra y en general nuestra orientación espiritual y material hacia el Señor en la liturgia. Y por lo tanto, esto nos hace ver cómo ir a las fuentes de la fe, incluso a las fuentes del judaísmo, de la liturgia, de la iglesia primitiva, es para nosotros fundamental. Nuestra orientación espiritual y material hacia el Señor en la liturgia, nos ayuda a sondear las profundidades de nuestra fe y las riquezas del tesoro que hemos recibido, que se hunden obviamente en el Antiguo Testamento, en el judaísmo y luego claramente en toda la historia de la salvación que Dios ha hecho con su pueblo y con la humanidad hasta su culmen, que es nuestro Señor Jesucristo. Antes de todo, para comprender el concepto de espacio en el judaísmo es necesario aclarar que en el lenguaje y la mentalidad bíblica no hay una clara diferencia entre espacio y tiempo. No hay una distinción muy clara, digamos. ¿En qué sentido? Pongo un ejemplo. El término hebreo olam significa tanto mundo como siglo. Es decir, conocemos esta expresión, por ejemplo, en hebreo olme olamim, que se traduce en español como por los siglos de los siglos. Pero esta expresión también se podría traducir como en los mundos de los mundos, porque esta palabra hebrea olam puede significar tanto mundo como conjunto del mundo, por lo que y también la palabra siglo, o sea, ya incluye en cierto sentido el concepto de tiempo y espacio. Y esto, por ejemplo, nos explica por qué en las bendiciones judías la expresión Melech HaOlam se traduce a veces como Rey de los siglos o Rey del universo en otras ocasiones. O sea, este concepto de Olam incluye el concepto de tiempo y espacio.
Aquí es donde quiero llegar. No es casualidad que Albert Einstein fuera judío, ya que fue él quien demostró que el espacio y el tiempo, lejos de ser entidades separadas, son en realidad dimensiones profundamente interconectadas. En segundo lugar, algo muy interesante en la tradición judía es que uno de los nombres más comunes, junto con otros de Dios, es el título o es el nombre Makom, que quiere decir lugar. O sea, Hammakom, el lugar, muchas veces es una manera para indicar a Dios mismo. Esta idea ya fue afirmada por Filón de Alejandría, o sea, en los tiempos de Cristo, porque es muy antigua. Filón, recordemos, es un filósofo, un exégeta, un gran intérprete de la Sagrada Escritura, judío contemporáneo prácticamente de Jesús, y así lo dice en su obra en latín De Somnis. Dice que Dios mismo es llamado lugar porque contiene todas las cosas, aunque Él mismo no está contenido en ninguna de ellas. O sea, Dios contiene todas las cosas, pero es siempre más allá. Por lo tanto, Dios es el lugar sagrado por excelencia. El origen, el espacio propio de lo sagrado, y Él es el santo, claramente el lugar santo por excelencia. Pero al mismo tiempo Dios es absolutamente trascendente, trasciende la realidad material. Y por lo tanto no es localizable, es inalcanzable, digamos, en las coordenadas del espacio común. Por eso hay un Midrash que se llama Midrash Bereshit Rabba, el gran Midrash al libro del Génesis, que dice así en 68:9: Dios no tiene lugar, no está contenido en ningún lugar, pero es el lugar de todo. Maravillosa esta definición. Estas afirmaciones de Filón y del Midrash al libro del Génesis no son solo, digamos, filosóficas y teológicas, sino que también son muy existenciales. Tienen una relación con nuestra vida, con nuestra existencia, porque nuestro lugar, el lugar de todo el universo, es Dios mismo, que no tiene lugar, no está contenido en ningún lugar, pero lo contiene todo, y es nuestro lugar, allí donde realmente podemos sentirnos como en casa. Eso es el punto. El hombre siempre está buscando un espacio, un lugar, un sitio donde descansar en su vida, algo eterno, estable. Si queréis una morada fija, pues bien, Dios es esa morada a la que aspiramos y que tenemos que aspirar, especialmente en este tiempo tan propicio de Cuaresma. Así pues, como ven, en la tradición judía se concibe a Dios como una morada. Podríamos decir un recipiente que no contiene nada, que da cabida a todo sin encerrarse en el todo, porque está más allá del espacio, está más allá del todo. Por eso nosotros no somos panteístas. Y hay algo muy interesante, otra cosa de gran relevancia en la tradición judía, o sea que la expresión Hammakom, es decir, el lugar, no solo se utiliza para referirse a Dios, como hemos visto, sino también para referirse al templo como lugar, como el lugar de la presencia de Dios en el mundo. Y luego claramente sabemos que en la nueva alianza, Jesucristo, que es la síntesis y la culminación de toda la historia de la salvación, cumplirá toda esta realidad. Jesucristo es el mismo lugar divino, el lugar de los lugares, el templo hecho carne, la morada santa, nuestra morada santa. Por eso, muchas veces, sobre todo en el Evangelio de Juan, Jesús habla de la morada, de permanecer, de morar en mí, dice Jesucristo. En tercer lugar, en el judaísmo es fundamental lo que se llama consagración, que es de hecho una separación. Lo santo, en la mentalidad judía, el santo es lo que es separado. En primer lugar, la santidad es una separación, es decir, una consagración. Hay una separación entre lo sagrado, entre lo santo, de una parte, y lo profano. Por ejemplo,
en lo que respecta al tiempo, desde el comienzo, en el libro del Génesis, hay una diferencia, una separación, podemos decir, entre los tiempos festivos y los profanos. En cuanto al lugar, hay una separación entre los lugares sagrados y los profanos. Por ejemplo, hay una separación entre la Tierra Santa, Eretz Israel, y el resto del mundo. Hay una separación entre Israel, que es el pueblo elegido, y todas las demás gentes o naciones, todos los demás pueblos. Atención aquí, pero esto no significa para nada un desprecio por los demás pueblos, absolutamente. Esto, obviamente, este desprecio puede ocurrir en todas las culturas, pero no es así como lo concibe Dios en la palabra de Dios. La elección de una tierra, la elección de un pueblo no es, y voy a subrayar 100 veces, no es un detrimento de los demás pueblos. No es algo que haga de Israel un pueblo, o sea, el pueblo elegido sí, pero no un pueblo elegido en el sentido que los demás sean rechazados o sean menos importantes en los ojos de Dios. Todo lo contrario, Dios elige una realidad, la consagra, la separa para una misión, para un servicio hacia los demás. Esto es fundamental. La separación es siempre para una misión, es una consagración. Es decir, ser depositarios de la revelación de Dios, de su palabra, de su amor infinito, ser depositario de la aparición de Dios, hacer una experiencia de Dios en función de todos los pueblos, de los demás pueblos, de las demás realidades. Ese es un punto fundamental. La elección es siempre para los demás. Por eso Israel está llamado a ser luz de las naciones. Y esto desde el principio, desde la llamada de Abraham. Dios le dice a Abraham, cuando lo elige en el primer momento, cuando elige al patriarca de Israel, le dice que de él saldrá una bendición, más que él será una bendición para todos los pueblos, para todas las gentes, todas las familias de la tierra, sin distinción de raza. Por lo tanto, veis que la elección de Dios no es una separación en el sentido de una secta o de una, digamos, estirpe predestinada, elitaria, o sea, que excluya la salvación de otros pueblos o la elección de otros pueblos. La propia obra de la creación en el primer capítulo del Génesis, desde el primer capítulo, se describe como un acto litúrgico de separación, de consagración. De hecho, si leemos el capítulo primero del Génesis, Dios crea separando, separa la luz de las tinieblas, separa el día del sábado y lo santifica. En comparación con todos los demás días, esta es una obra como una gran liturgia de separación, de consagración. En cuarto lugar, me gustaría ver un punto fundamental en el judaísmo, como después también en otras religiones, por lo que decimos, ahora utilizo una palabra un poquito difícil, luego la explico, como dijo un gran estudioso de las religiones, uno de los más grandes, llamado Mircea Eliade, dice que el espacio sagrado es hierofánico. ¿Qué quiere decir esto? Significa que el espacio sagrado tiene su origen en la manifestación de Dios, o en el caso de otras religiones, de la divinidad. O sea, la manifestación de Dios en un espacio, en un punto del cosmos, de tal manera que este espacio es distinto, está separado. Aquí la consagración es fundamental. Un espacio determinado es consagrado con respecto a cualquier otro espacio del universo. Por lo tanto, la hierofanía es una palabra griega que significa manifestación del santo, de lo sagrado. Entonces, la hierofanía es como una selección, una separación del espacio, en este caso del resto que lo rodea.
Y de hecho, Mircea Eliade afirma que la hierofanía revela un punto fijo, un absoluto, un centro, es decir, prácticamente la aparición de Dios hace que exista un punto fijo en el que Dios aparece como un centro. Por lo tanto, este centro se convierte en una puerta, un umbral hacia el otro, una apertura hacia lo trascendente, al cielo, y al mismo tiempo hace posible la orientación en el espacio, como dice Mircea Eliade, lo que significa que hay un lugar en el que Dios aparece, un lugar que se convierte, como diríamos en griego, en el ónfalos, es decir, en el ombligo del mundo, el axis mundi, el eje del mundo, la puerta del cielo, el punto de comunicación entre el cielo y la tierra, como un canal hacia el absoluto. Y por lo tanto, en este lugar la divinidad desciende a la tierra, y esto permite a los hombres ascender al cielo, tener contacto con Dios. Para comprender mejor esto, porque disculpen si he sido un poco abstracto, pero ahora voy a poner un ejemplo concreto, podemos tomar un ejemplo de la Biblia en el libro del Génesis, capítulo 28. Jacob, el patriarca, toma una piedra y se acuesta a dormir sobre ella, se acuesta en ese lugar, sobre esa piedra, y durante la noche tiene un sueño, ve una escalera y a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella, y se dice que Jacob llamó a ese lugar Bet-El, que en hebreo significa casa de Dios, Bet, casa, el Dios, casa de Dios. Y la tradición judía ha identificado este lugar, esta piedra, este lugar en donde durmió Jacob, como el lugar del futuro templo, es decir, Jerusalén. De hecho, en la tradición judía, la piedra que sirvió de almohada al patriarca Jacob se convirtió en lo que en hebreo se llama la Even HaShitiyah o Even Shitiyah, es decir, la piedra fundamental del templo, de fundación del templo. Y cuando Jacob se despierta del sueño, siempre en Génesis 28, exclama, dice una frase muy importante, exclama así: esto no es otra cosa que la casa de Dios, esta es la puerta del cielo. He aquí un ejemplo de cómo la experiencia que Jacob tiene de Dios, en este caso en un sueño, hace que este lugar sea diferente de los demás. Se convierte en la casa de Dios porque el lugar donde Dios se ha manifestado es la puerta del cielo. No tanto en el sentido claramente de que Dios se encierra en este lugar, nunca Dios se encierra, no lo podemos encajar, sino en el sentido de que Él se hace accesible en este lugar. Se puede tener un encuentro con Dios en este lugar, en este caso precisamente el templo. Claramente todo esto prepara el Nuevo Testamento, y por eso vamos a hacer una pausa con un canto, meditando con un canto maravilloso que se titula María, Pequeña María, que habla justamente de la Virgen María como el lugar en donde Dios se ha manifestado, el lugar de la Shekinah. Shekinah quiere decir de la presencia de Dios, es la morada de Dios, es la arca de la alianza, porque allá Dios se quiso hacer carne, quiso encarnarse en el seno de la Santísima Virgen María. Entonces vamos a rezar con este canto. Gracias. María, pequeña María, tú eres la brisa suave de Elías, el susurro del Espíritu de Dios. Tú eres la zarza ardiente de Moisés, que llevas al Señor y no te consumes.
que mostró el Señor a Moisés. Tú eres la hendidura de la roca que Dios cubre con su mano. Mientras que pasa su gloria. Venga el Señor con nosotros. Si hemos hallado gracia a sus ojos. Es cierto que somos pecadores, mas ruega tú por nosotros y seremos su pueblo esperado. Entonces, queridos amigos, estamos hablando del espacio sagrado en el judaísmo y después en el Nuevo Testamento y en la primera iglesia. Vamos como muchas veces hacemos, a dividir este tema, este asunto en 2 episodios, pero para profundizar en este espacio sagrado que es Dios mismo, que en la tradición judía, claramente en el Antiguo Testamento, es el templo, veamos primero el lugar privilegiado en el que Dios se manifiesta. Ciertamente Dios, como hemos dicho, se manifiesta, y esto es fundamental para la revelación, la revelación divina. Ciertamente Dios se manifiesta en la historia de la salvación, en nuestra historia, que es el lugar de Dios. Por esto nuestra historia es santa, porque el santo entró y entra en nuestra historia. Y Dios se manifiesta en muchos lugares, por ejemplo, en la historia de los patriarcas, en la vida de los patriarcas. Los patriarcas se encuentran con Dios, que puede manifestarse en cualquier lugar, en cualquier momento, y como respuesta el patriarca reza o construye un altar. Es una respuesta de gratitud a la aparición, a la manifestación de Dios. Pero hay espacios sagrados, aunque Dios, por ejemplo, en la vida de los patriarcas se puede manifestar en cualquier lugar, en cualquier momento, pero hay espacios sagrados, lugares privilegiados. De hecho, durante todo el periodo del Éxodo, Dios, y esto hasta la época de Salomón, Dios habitó con su pueblo en una tienda. No en un palacio, no en un templo, sino en la más absoluta precariedad, en una tienda. Se hizo itinerante con el pueblo itinerante. Dios mismo caminó y camina todavía hoy con nosotros. Y con Jesucristo, claramente, esta es la culminación. Y esto es también un punto importante para nuestra vida. Dios se hace peregrino, se hace vagabundo, se hace itinerante, podríamos decir, con el pueblo. Es decir, el santuario de Dios, el lugar de la presencia de Dios, es un lugar móvil, si queréis incluso precario, débil, digamos, pero también lleno absolutamente de poder, de su presencia, de su poder infinito, de su dinamis. Pero Dios se manifiesta con el pueblo errante en el desierto, se hace errante con los errantes, peregrino con los peregrinos. Sí, Dios camina con su pueblo. He aquí la Escritura narra que antes de la construcción del templo en Jerusalén, un santuario móvil que se llama Mishkan, es decir, la morada o la tienda de la reunión que contiene el arca de la alianza, allá Dios se manifiesta. Este santuario móvil, esta tienda que contiene el arca de la alianza, acompaña al pueblo durante un periodo muy largo. Y es tan importante que el Evangelio de Juan, no por casualidad, comienza en el prólogo y describe la encarnación de nuestro Señor Jesucristo precisamente hablando de esta tienda, porque dice literalmente, Juan 1:14, que el Verbo se hizo carne
y vino a habitar, en griego se dice eskenosen, es decir, literalmente el verbo se hizo carne y literalmente puso su tienda entre nosotros, o también podemos decir en nosotros. Este verbo que utiliza Juan es el verbo skeno, que significa vivir bajo una tienda. Y así Juan el Evangelista relaciona la presencia de Dios en la tienda, su morada en el desierto, con ahora la presencia viva de Dios en Jesús, o sea, la morada de Jesús entre el pueblo, que es ahora la morada definitiva, la presencia del mismo Dios en Jesús. Y así la Shejinah divina, es decir, su presencia, su morada divina, que se manifestó en la precariedad de una tienda, ahora se manifiesta de manera plena, absoluta, en la precariedad de la carne del Hijo de Dios, como hijo de hombre es precaria, claro, en la tienda del cuerpo humano del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. ¿Veis lo importante que es todo este hilo bíblico? He aquí, el templo de Jerusalén se convierte así en el espacio donde el pueblo finalmente llega a la tierra prometida, y después el arca de la alianza permanece antes en Silo, en Samaria, y después también será robada por los filisteos. Toda esta es una historia también precaria. Entonces es una tienda precaria, y luego es recuperada, como sabemos, y David llevará el arca de la alianza, y en Jerusalén el hijo de David, Salomón, que es una figura mesiánica, construirá el templo de Jerusalén. Es interesante desde el punto de vista arqueológico, lo digo entre paréntesis, porque el templo de Jerusalén reproduce el modelo de los templos de los pueblos vecinos, especialmente los fenicios. Es decir, es cierto que la revelación de Dios es verdaderamente una revelación divina, pero se injerta en la humanidad, también en las culturas humanas. Y así los judíos, claro, con toda la novedad de la revelación de la intervención del Dios vivo, retoman espontáneamente el modelo de los templos de los pueblos vecinos. En particular, los arqueólogos proponen como prototipo del templo de Jerusalén un templo que fue descubierto en Ain Dara y que permaneció en pie durante varios siglos y que aún hoy se puede visitar, claro, las ruinas. Este complejo está dividido en tres espacios fundamentales. Había un vestíbulo que conducía al templo, propiamente llamado el Santo, y luego se accedía a lo que se llama en hebreo Devir, o sea, el Santo de los Santos, una parte más interna, la más interna del santuario. Y ahora veremos por qué esto es tan importante. Ningún lugar del mundo, obviamente, es tan importante para el pueblo judío como el templo de Jerusalén, tan querido por ellos. El templo de Jerusalén era el lugar de la presencia de Dios mismo. Dios habitaba precisamente en el Arca de la Alianza, en el primer templo de Salomón, en el Santo de los Santos, y por lo tanto el templo se convirtió en el centro de la liturgia judía y también en el lugar hacia el que se dirigían todas las oraciones, es decir, todas las oraciones a lo largo de los siglos. Al menos en la época de Jesús existía esta realidad, o sea, la importancia de la orientación. Pero ya antes de Jesús, por ejemplo, el profeta Daniel rezaba mirando hacia Jerusalén. Entonces existe ya esta orientación hacia el Santo de los Santos, una orientación, cuidado, que no es solo material, sino también y sobre todo espiritual. Para mostrar la importancia del templo, basta pensar que el libro del Éxodo le dedica muchos capítulos. Dedica muchos capítulos a la construcción del santuario, a la organización del culto. La importancia de la arquitectura es fundamental ya en el Antiguo Testamento. Pensad que muchos capítulos del libro del Éxodo, desde el capítulo 25 hasta el capítulo 31 y luego desde el capítulo 35 hasta el capítulo 40, muchos capítulos del libro del Éxodo están dedicados a la belleza del santuario, a su arquitectura, a los objetos del culto, al mobiliario del templo. Veis cómo la arquitectura sacra ya es fundamental en el Antiguo Testamento. De hecho, el primer arquitecto seguro es Dios,
y el hombre intenta reproducir la belleza divina. En este sentido, también en el sentido humano, el arquitecto tiene una función, es decir, una misión, intenta crear un espacio para dar respuesta al vacío humano, es decir, un espacio para huir del horror vacui, como se dice en latín, o sea, del horror del vacío que el ser humano siente ante el cosmos. Y en ese sentido la arquitectura es un arte que también puede convertirse en un arte sacro, generador de un nuevo cosmos, porque la voluntad del arquitecto que construye es poner orden en el caos y crear un espacio limpio, en latín mundus, es decir, un mundo donde habitar. Obviamente esto es válido para todos los arquitectos, pero aún más para los arquitectos del templo. Siempre con una novedad, porque Dios le dice a David, Dios no habita en construcciones hechas por manos humanas. Dios habita en el corazón del creyente desde el principio. El deseo de Dios, para decirlo así, no es habitar en construcción, en espacios sagrados, sino hacerse presente en la historia, en el espacio, en el lugar, para llegar al verdadero santo de los santos, que es nuestro corazón, que es lo más profundo de nosotros. Toda esta historia, esta progresión de espacio sagrado, es para alcanzar nuestro corazón, nuestro más íntimo. Lo veremos ahora. Antes pero hagamos una breve pausa, un canto también, que es maravilloso porque empieza con las palabras claramente del Evangelio de Juan, que dice Jesucristo, tú en mí y yo en ti, esta morada recíproca entre Cristo el Padre, nosotros estamos involucrados por la fe en esta santa morada, en esta inhabitación divina. Dios habita en nosotros y nosotros podemos habitar en Él. Tú en mí y yo en ti, y nosotros ahora lo vamos a cantar y a rezar a Dios, a Cristo mismo. Tengo este deseo en esta Cuaresma, que yo viva en ti, que yo sea en ti y tú en mí. Me amas tanto que te das para mí, te haces pequeño para habitar en mí, tú en mí, yo en ti, tú en mí, yo en ti. Me amas tanto que quisiste quedarte. Vives verdaderamente en cuerpo y sangre. Tú en mí, yo en ti. Tú en mí, yo en ti. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra bastará para sanarme. Quiero que entres, solo una palabra bastará. Tú en mí, yo en ti, solo una palabra bastará. Tú en mí, yo en ti, solo una palabra
Me amas tanto que te das para mí. Te haces pequeño para habitar en mí. Tú en mí, yo en ti. Tú en mí, yo en ti. Me amas tanto que quisiste quedarte. Vives verdaderamente en cuerpo y sangre. Tú en mí, yo en ti. Tú en mí, yo en ti. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra bastará para sanarme. Quiero que entres, solo una palabra bastará. Tú en mí, yo en ti. Solo una palabra bastará. Tú en mí, yo en ti. Solo una palabra bastará. Solo tu palabra bastará, Señor. Entonces, en el templo de Salomón se encontraba el Arca de la Alianza, en el primer templo. Luego esta Arca de la Alianza se perderá en el año 586-587, cuando será tomada en Jerusalén, cuando el templo sea destruido a manos de Nabucodonosor. Entonces, lo importante de todo esto es la Shejinah de Dios, la presencia santa de Dios. Dios se manifestaba en el Santo de los Santos, es decir, hemos hablado también en los episodios pasados, en la parte más interna de la tienda o del templo, sobre el arca del testimonio o el arca de la alianza, entre los dos querubines, Dios aparecía, se manifestaba. Esto es muy importante, lo retomaremos. Dios aparecía en el espacio vacío entre los dos querubines. Podríamos decir que el templo de Jerusalén es el lugar vacío de la presencia de Dios. O sea, vacío, y ¿por qué vacío? Dios está presente allá. Y ahora lo profundizaremos. Todo el templo de Jerusalén, de lo que también hablaremos en otras ocasiones, estaba concebido como estructurado según una separación. Había un patio de los gentiles, que era donde podían entrar los gentiles, es decir, los paganos, las personas que no eran judías. Luego había un muro de separación. Más allá de este muro solo podían pasar, digamos, los judíos, mujeres u hombres. Y en la época de Jesús estaba prohibido cruzar, más que un muro, era una balaustrada. Era prohibido, en la época de Jesús, cruzar, o sea, ir más allá de esta balaustrada bajo pena de muerte si uno no era judío. Luego había un atrio llamado atrio de las mujeres o patio de las mujeres, donde podían entrar las mujeres judías. Pero después había una escalera y una puerta más allá de la cual solo podían entrar los hombres judíos, que era el lugar de los sacrificios. Luego, más allá del lugar de los sacrificios, estaba el santuario propiamente dicho, llamado el Santo. Había un vestíbulo, como hemos visto, que daba acceso al santuario propiamente dicho y a este lugar donde se realizaban los sacrificios, y solo allá podían acceder los sacerdotes. Es decir, mientras que los hombres se quedaban en el patio de los israelitas, más allá del patio de las mujeres, solo los sacerdotes podían entrar en el templo propiamente dicho, en la construcción misma,
que se llamaba el Santo. Y luego había una parte más interna del templo, el Santo de los Santos, donde en el primer templo de Salomón estaba el Arca de la Alianza. En el segundo templo, en la época de Jesús, prácticamente este Santo de los Santos era un espacio vacío, no había nada, porque, como hemos dicho, el Arca de la Alianza ya había sido robada o tomada. En este Santo de los Santos solo podía entrar el sumo sacerdote y solo una vez al año, en el día de Yom Kippur, el gran día de la expiación. La carta a los hebreos en el Nuevo Testamento ve el cumplimiento del Yom Kippur, de este día de la expiación, en el sacrificio de Jesús en la cruz. En la carta a los hebreos se ve realizado, se ve lo importante que es este espacio sagrado del Santo de los Santos. ¿Por qué? Porque todo esto se ve realizado en Cristo, verdadero y único sumo sacerdote. Así se dice, leo solo 2 versículos, Hebreos 9, 11, 12. Cristo vino como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de una tienda más grande y más perfecta, no construida por mano humana, es decir, que no pertenece a esta creación. Él entró una vez para siempre en el santuario, quiere decir en el cielo, en el verdadero santuario, el celestial. Dice, no por medio de la sangre de machos cabríos y becerros, sino por su propia sangre, obteniendo así una redención eterna. He aquí que, según la revelación bíblica, Dios ya en la antigua alianza descendía en el tiempo y en el espacio. Lo hemos visto, revelándose momentos y lugares precisos a través de personas. Pero, y aquí hay un punto muy importante, nadie podía verlo, nadie podía representarlo en ninguna imagen. Hay una clara prohibición en el Antiguo Testamento que distingue a Israel de todos los pueblos paganos circundantes, un mandato mismo de Dios, que Él ordena en Éxodo 20, versículo 4, no te harás ídolos ni imágenes de mí, de nada que esté en el cielo, arriba, ni de lo que está debajo de la tierra, ni de lo que está en las aguas debajo de la tierra. Y esta es la mayor y más genial revolución del judaísmo y del cristianismo y de Dios mismo, o sea, de la revelación de Dios con respecto a todas las demás religiones. Una revolución de la revelación, una revolución para nosotros divinamente inspirada. ¿Y cuál es esta revolución? La desacralización del mundo, es decir, el mundo que es fundamental, que es la creación de Dios, entonces tiene la huella de Dios, pero no es sagrado, en el sentido de que el mundo es una criatura de Dios. Entonces las fuerzas de la naturaleza no son fuerzas divinas, no son dioses, como en las religiones paganas. Claramente hay un rastro divino en la naturaleza, en la creación, pero hay un Dios personal, vivo, que está presente en el mundo, sí, pero que está siempre más allá, que es trascendente. Por eso se revela en un lugar, pero está más allá de ese lugar. Es decir, no se puede describir, encajar, no se puede representar, no se puede hacer una imagen de este Dios. Esta es la gran revolución de la revelación bíblica con respecto a otras religiones, y es una inspiración divina del Espíritu Santo. O sea, es Dios mismo quien dice, no me representaréis, porque Dios no se ve, pero sí muestra su gloria en la historia humana, en el hombre, pero no se ve, no es representable, y sin embargo al mismo tiempo es todo menos desconocido. Él llena el santuario, pero el santuario está vacío de toda imagen suya. No hay una estatua, porque de lo contrario sería un ídolo. Intentemos profundizar más. Esta elevación del pensamiento es un pensamiento divino, y no podía ser comprendido por los paganos. Por ejemplo, tenemos un texto del gran historiador romano Tácito, pagano, que cuenta que cuando el general romano Pompeyo, en el año 63, marchó sobre Jerusalén, entró en el templo y lo profanó.
¿Y qué hizo? Entró en el Santo de los Santos y se sintió decepcionado, desilusionado, porque vio que en este famoso Santo de los Santos, el lugar más interno del templo judío, donde nadie podía entrar excepto el sumo sacerdote, en lugar de encontrar imágenes, estatuas de oro, cosas fascinantes, tesoro, Pompeyo no encontró nada. Un espacio vacío, el nada. Y así Tácito dice que Pompeyo se sintió decepcionado. Dice así Tácito, ese lugar tan arcano, tan secreto, en realidad no era más que un engaño, un bluff. Estaba vacío. Y esto es absurdo y ridículo para un pagano religioso. Y en cambio, lo que es absurdo y ridículo para un pagano como Tácito, como Pompeyo, es por el contrario toda la fuerza de nuestra revelación. Dios no puede ser representado, y precisamente porque está más allá de toda imaginación, precisamente porque no puede ser definido ni cosificado, precisamente porque no es una idea o una imagen representable por el hombre, no es manipulable, como siempre el hombre quiere manipular a Dios. Dios no es un ídolo, Dios no entra en nuestros esquemas mentales, ni siquiera artísticos, no se puede representar, es decir, siempre está más allá. Esto es muy interesante, claramente hablamos de esto en la revelación del Antiguo Testamento, porque después Dios decidió hacerse carne, entonces de una manera, una cierta manera definirse, ¿no? Por eso la encarnación, por eso nosotros claramente podemos representar a Cristo, a la Virgen María, a los santos, podemos representar imágenes, pero siempre Jesucristo es también Dios, es siempre el Dios más allá. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Es muy profundo y también muy importante y existencial en esta Cuaresma. ¿Por qué? Porque ¿cuál es nuestra tentación? Incluso una tentación cotidiana. Crearnos una idea de Dios, una imagen de Dios. Intentar meter a Dios en nuestra cabeza, querer un Dios a nuestra imagen. Pero Dios siempre está más allá. Con mucha facilidad, muchas veces hablamos de Dios, pero solo podemos hablar de Dios basándonos en lo que Él nos ha revelado. En nuestro caso, que somos cristianos, y según lo que Cristo nos ha revelado. Cristo claramente es el rostro del Padre. Nos ha revelado quién es realmente Dios, se hizo hombre, se hizo carne, pero esto no significa que podamos encerrarlo, cosificarlo, definirlo con nuestra cabeza, porque Dios siempre es infinito y Cristo es Dios, siempre está más allá, y esta es la gran diferencia con todos los pueblos paganos. También, por ejemplo, con religiones muy antiguas. Me acuerdo, fui a Japón 2 veces para dar un curso y me impresionó cuando en Japón vi los templos sintoístas budistas, y también allí, digamos, un santo de los santos, una parte más interna del santuario del templo sintoísta, budista, que a veces es también una tienda interesante, ¿no? ¿Y qué hay en este santo de los santos? Al final se entra, ¿no?, de cámara en cámara, de atrio en atrio, y al final hay un espejo. Es muy profundo, porque ¿qué significa eso? Significa que para las filosofías orientales, casi todas las religiones orientales de Extremo Oriente, lo divino es en realidad el mundo que nos rodea, también el yo. Entonces el espejo, el verse a uno mismo, quiere decir que el mundo es divino. Claro, es una especie, es un panteísmo, o sea, todo el cosmos es divino. Entonces eso es muy significativo. Si hacemos una comparación con la revelación judío-cristiana, es muy significativo que en el Santo de los Santos y en el Templo de Jerusalén el lugar del Santo de los Santos esté vacío y Dios se manifieste en este vacío. Eso también es muy existencial. Dios no es nuestro espejo. Cuidado, nosotros somos a imagen y semejanza de Dios, sí, pero Dios no es nunca nuestra imagen y semejanza. Dios se manifiesta en el vacío.
O sea, Dios se manifiesta, está allí donde parece que no está. También está donde parece que no está. Y esto es una prefiguración de la cruz. Precisamente en esta oscuridad, la oscuridad es llena de luz porque no hay lugar donde Dios no haya entrado, especialmente con su cruz. Y precisamente donde parece que Dios no está, donde no podemos ver en la oscuridad de la cruz, precisamente en ese sufrimiento que no podemos aceptar, el sufrimiento del inocente, este es el misterio. Allá está Cristo, allá está Dios que nos ama profundamente, se ha puesto en el vacío más absoluto del hombre, allí donde nosotros, en el lugar oscuro, en ese lugar donde no vemos nada, allí ha aparecido Dios. Dios aparece en las tinieblas, en la nube oscura. Este es el poder de nuestro Dios, lo dice el Salmo. Si subo al cielo, tú estás allá. Si bajo hasta al Sheol, a lo más bajo, tú estás allá. Y aquí de eso está llena la Escritura, también el Nuevo Testamento, si queréis, porque precisamente, no solamente la cruz, también el sepulcro, interesante, el sepulcro está vacío. Después de la resurrección de Cristo, los ángeles ordenan a las mujeres que vayan a ver el lugar donde había sido depositado Jesús. Hay que verlo, pero hay que ver que está vacío. Ese lugar está vacío y es santo, el santo sepulcro, precisamente porque está vacío. Y ese vacío da testimonio de que Cristo no está allá, o sea, es realmente resucitado. Este lugar vacío es un testimonio de que Dios existe y es el Dios vivo. Mirad qué maravilla. Así pues veis la importancia del Santo de los Santos en el judaísmo. Y según los judíos, el Santo de los Santos es el lugar más santo, el lugar de la presencia de Dios en la tierra. Todavía hoy, cada judío debe rezar mirando hacia Israel, si está fuera de Israel, hacia Jerusalén, si está en Israel, hacia el templo, si está en Jerusalén, y hacia el Santo de los Santos, si se encuentra en Jerusalén, es decir, cerca del templo. Nosotros también queremos estar orientados a nuestro Santo de los Santos, que es el cielo, donde Cristo está intercediendo para cada uno de nosotros. Entonces caminamos hasta esta morada santa, que es Cristo mismo, que es Dios mismo, que vino a nuestro encuentro. Por eso podemos caminar en este camino de la Cuaresma hacia la Pascua, un camino pascual, un éxodo hacia Él, hacia el paraíso, porque Cristo mismo es el lugar santo, es nuestro paraíso que podemos experimentar ya en esta tierra. Muchas gracias, os deseo una buena prosecución con los programas de Radio María, que recen por nosotros, que recen de manera muy fuerte para la paz de Jerusalén, de Oriente Medio y de todo el mundo. Muchas gracias. Cuando estás en el altar, el cielo baja a la tierra, los ángeles y santos te adoran sin cesar. Por la fe sé que es verdad, aunque fallen los sentidos, eres tú en el pan y el vino. Cuando estás en el altar, bendito y alabado sea Jesús en el altar. Admirable sacramento, alimento celestial. Bendito y alabado, Dios eterno e inmortal. Aquí estás, mi Dios, mi todo, en el pan angelical.
Y así concluye A las fuentes de la fe en Tierra Santa, con el padre Francesco Voltaggio.